Saludos cordiales. En esta clase vamos a estudiar la deducción de la velocidad y del vector de posición. Si conocemos el vector aceleración y las condiciones iniciales del movimiento, podemos determinar la velocidad y una vez conocida esta, hallar el vector de posición. En las clases anteriores habíamos estudiado a partir del vector de posición, derivamos y calculamos el vector velocidad. Y luego derivamos el vector velocidad para calcular el vector aceleración. Pero en esta ocasión vamos a hacer el proceso contrario. Del vector aceleración vamos a calcular el vector velocidad. Y una vez obtenido el vector velocidad, vamos a calcular el vector de posición. Entonces, en física es muy común el trabajo con vectores, como acabamos de ver, y estos deben derivarse. Para ello primero debemos tomar en cuenta las reglas de derivación, ¿sí? Pero cambia la nomenclatura, ¿no? Cuando estudiábamos álgebra. Entonces, si vamos nosotros a derivar, en este caso, tenemos que el vector velocidad es igual a la derivada del vector de posición. Recuerden que la nomenclatura de derivada es d sobre dt. Cuando estudiábamos álgebra era d sobre dx, pero en este caso, como vamos a estudiar vectores, entonces es la derivada de la posición en relación al tiempo, ¿sí? Pues r sub t. Entonces, para nosotros partir de la derivada, en este caso, tenemos que utilizar una operación contraria a la derivada. Si del vector de posición derivamos y calculamos el vector velocidad, y del vector de velocidad derivamos y calculamos el vector aceleración, entonces tenemos que buscar una operación inversa a la derivación para calcular del vector aceleración el vector velocidad. En este caso, esa operación inversa se llama la integración, ¿sí? Entonces, la integral es una operación inversa a la derivación. Entonces, podemos ver en este caso, de esta fórmula, vamos a obtener las integrales. Para eso, el denominador de t, de la fórmula de la derivada, sube a multiplicar a la v, al vector velocidad. ¿Sí? Una vez que ya tenemos el vector velocidad, entonces tenemos que hallar un proceso. Es una ecuación. Si se trataran de raíces, nosotros podríamos agregar una raíz en el primer miembro y otra raíz en el segundo miembro para poder resolver. Pero como estamos hablando de una operación inversa a la derivada, entonces lo que hacemos es colocar integrales a cada miembro de la ecuación. Este signo se lee integral, en este caso de la diferencial del vector de posición, ¿sí? En relación a los límites de integración, posición final, posición inicial. Este es igual a la integral del vector velocidad con el diferencial de t. El diferencial de t se refiere a la variable que vamos a integrar. En este caso, los límites de integración son el tiempo final y el tiempo inicial. Entonces, nuestra fórmula nos quedaría que el vector de posición es igual a la posición inicial más la integral de la velocidad con la diferencial del tiempo en los límites del tiempo final y el tiempo inicial. Estos se llaman límites de integración, ¿ya? Entonces, este símbolo significa integral, es como una letra S extendida. Aquí vemos en este caso, el tiempo no es un vector, es simplemente un escalar, ¿no? Bien, vamos ahora con un ejemplo. Dice, la aceleración de un movimiento rectilíneo viene dado por la ecuación aceleración es igual 2ti menos 6j
metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que en el Sistema Internacional de Unidades la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué significa esto de metros sobre segundos al cuadrado? Significa la aceleración en segundos, en metros por segundos, por cada segundo. Por eso es segundos al cuadrado. Y la nomenclatura IJ. Recuerde que I y J son vectores unitarios. El vector I se representa en el eje de las X y el vector J en el eje de las Y. Entonces nos dan esta aceleración. A partir de la aceleración vamos a calcular las ecuaciones de la velocidad y de la posición en función del tiempo. Habíamos dicho en la teoría que se necesita el vector velocidad inicial, que en este caso es menos 2i metros sobre segundos, y la posición inicial, que es igual a 8i metros. Entonces, con estos datos vamos a escribirlos. Tenemos nuestra ecuación de la aceleración, la copiamos de acá. Tenemos nuestra velocidad inicial, el vector velocidad inicial, y tenemos el vector de posición inicial. Con estos datos, entonces, procedemos a resolver. Entonces, como una de las operaciones contrarias a la derivación es la integración, entonces vamos a integrar la ecuación de la aceleración para obtener la velocidad. Aplicamos la fórmula que habíamos indicado, que el vector velocidad es igual al vector velocidad inicial más la integral de la aceleración con la diferencial de t, donde t representa el tiempo y los límites de integración son el tiempo final y el tiempo inicial. Para el caso de este ejercicio, entonces tenemos que el vector velocidad a partir de la aceleración es igual a velocidad inicial, que en este caso es menos 2i metros sobre segundos. Vamos a retirar las unidades de medida para poder procesar el ejercicio. Más la integral en los límites de integración desde 0 al tiempo que sea, ¿no? Son los límites de integración. Y precisamente de 2ti menos 6j, que es la ecuación de la aceleración. ¿Sí? Entonces la aceleración con el diferencial de tiempo, ¿no? Aquí tendríamos que poner dt, que es la diferencial de tiempo, pero no estamos aprendiendo integrales. Solamente les voy a indicar cómo se resuelven estos procesos. Según las reglas de integración, entonces esto se lee integral de 2ti menos 6j. Cuando tenemos una suma o resta de integrales, lo primero que debemos hacer es separar los elementos de integración. Entonces nos quedaría, copiamos nuevamente acá, y lo que hacemos es separar integral de 2ti menos la integral de 6j. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos ya resolver el proceso. Pero el siguiente paso, ¿en qué consiste? En los números retirarles de la integral, porque las constantes no forman parte de la integral. Lo que vamos a integrar son las variables. Entonces sacamos el 2 del integral y nos queda integral de ti menos 6 integral de j. Ahora recuerden, ustedes dirán, pero aquí ya no hay ningún valor. Se sobreentiende que aquí está t elevado a la potencia 0 y t a la 0. Toda expresión elevada a la potencia 0, a excepción del 0, nos da 1. Entonces aquí vamos a suponer que está el t a la 0. O si no, directamente, la integral de una constante es igual a la constante multiplicado por la variable de integración, que en este caso sería la t, 6t. Entonces continuamos con nuestro proceso. El 2 está multiplicando a la integral. Entonces vamos a integrar t. Para integrar, lo que tenemos que hacer es una operación contraria a derivar. En la derivación, ¿qué hacíamos? Bajábamos el exponente y multiplicábamos por la variable y restábamos un valor número 1 al exponente. ¿Sí? En cambio, para integrar, lo que hacemos es lo contrario. En vez de restar, vamos a sumar una unidad al exponente. Aquí está t elevado a la potencia 1 más 1, 2t al cuadrado. Pero inmediatamente dividimos entre el mismo valor del exponente.
entre 2. Si aquí tuviéramos t a la cuarta, sobre 4, t a la quinta sobre 5 y así sucesivamente. En este caso tenemos t elevado a la potencia 1 más 1, 2, t al cuadrado sobre 2 y pues el vector unitario solo le copiamos. En este caso, les decía que se sobreentiende que aquí está t a la 0 y t a la 0 sumamos más 1, ¿cómo nos quedaría? 0 más 1, 1, t a la 1 sobre 1, que nos da 6t. O directamente, la integral de una constante es igual a la constante multiplicada por la diferencial. En este caso, la diferencial es la t, es decir, la variable que vamos a integrar. Entonces, menos 6t, j. Pero si usted no entiende esto de diferencial simple, asumimos que aquí está la t elevado a la potencia 0, le sumamos más 1, 0 más 1, 1, t a la 0, t a la 1 sobre 1, que me da t. Ya está integrado. Aquí procedemos a simplificar estos dos valores. Y ahora sí, entonces ponemos que nuestro vector velocidad es igual al menos 2i. Aquí nos queda el signo positivo más t cuadrado i menos 6tj. Sí, ya está integrado. Pero en este caso nos fijamos que hay dos vectores y lo que debemos hacer es simplemente sacar factor común la y. Saco factor común la y, me queda 2i para i menos 2 más t cuadrado i para i, t cuadrado, menos 6tj. Podemos ordenar para que la variable vaya al comienzo y nos quedaría que nuestro vector velocidad es igual a t cuadrado menos 2i menos 6tj. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo podemos comprobar que en verdad este es el resultado correcto? Si esta es la velocidad que la obtuvimos de la aceleración, entonces si derivamos esta velocidad, vamos a obtener esta aceleración. Derivemos así rapidito. Para derivar t cuadrado, el 2 bajo a multiplicar a la t, 2t. Y a este cuadrado le menoro una unidad, 2 menos 1, 1. Entonces nos quedaría 2t. Aquí tenemos 2t y mire, ahí sí está correcto. El menos 2, la derivada de una constante es 0. Por eso aquí desaparece el 0. El 2, perdón, no hay. Porque la derivada de una constante es 0. Menos 6t. Derivo 6t. T está a la potencia 1. 1 por 6, 6. 6 por t a la 1 menos 1, 0. 6 por t a la 0 es 6 por 1, que me da 6j. Mire, entonces si derivamos de esta velocidad, nos da la aceleración. Pero, como estamos calculando de la aceleración el vector velocidad, tenemos que aplicar el proceso contrario, que es la integración. Ahora, continuamos. Nos falta el vector de posición. La ecuación de la velocidad, ¿cuál era? T cuadrado menos 2i menos 6tj metros sobre segundos. Recuerde que en el sistema internacional la velocidad es metros sobre segundos. Y la posición inicial es 8i metros. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Integramos la ecuación de la velocidad para obtener la ecuación de la posición. Es el mismo proceso anterior. Entonces partimos de la derivada, sí, nuestra fórmula primeramente, ¿no? La posición es igual a posición inicial más la integral de la velocidad con el diferencial de tiempo. ¿Sí? El diferencial de tiempo se refiere a la variable que vamos a integrar, que en este caso es el tiempo, ¿no? En relación al tiempo, la velocidad. Entonces, posición inicial tenemos 8i. Aquí vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Más la integral de t cuadrado menos 2i menos 6tj. Vamos a eliminar las unidades de medida para poder resolver el ejercicio. Ya vimos de dónde sale esta integral, ¿sí? Despejando la derivada. Vamos a extraer la derivada, la integral, perdón, a un lado. Nos queda integral de t cuadrado 2. Vamos aquí tenemos un producto. Vamos a hacer lo contrario. T cuadrado por i, t cuadrado i. Vamos a aplicar propiedad distributiva, menos 2 por i, menos 2i. Debo extraer para poder integrar. Y menos 6tj. Como es una resta, recuerden el proceso anterior, separo en integrales.
¿ya? Pero aquí tengo la integral de una resta. Entonces igual, vamos a integrar t cuadrado i menos la integral de 2i y finalmente menos la integral de 6t j. Hacemos este proceso para facilitar el cálculo, ¿sí? Mire aquí nuevamente volvemos a separar para tener diferentes sumas. Ahora sí, aquí no hay ningún número, ya podemos integrar. Aquí está el número 2 y aquí está el número 6. Hay que extraerle. Recuerde que aquí como no hay la variable de integración, la t, se supone que está t a la 0. Es decir que la integral de esta constante únicamente le va a multiplicar a la variable de integración, que en este caso es el tiempo. Entonces, empezamos. Lo primero que hacemos es extraer este 2 fuera de la integral. Luego este 6 fuera de la integral. Y ahora sí podemos ya comenzar a integrar cada uno de los términos. Primer término. Decíamos que para integrar una potencia se suma 1 al exponente y sobre ese resultado se pone la expresión integrada. Es decir, t al cuadrado 2 más 1, 3. T al cubo sobre 3i. ¿Ya? Menos 2. Recuerde que aquí está t a la 0. 0 más 1, 1 sobre 1, 1. O simplemente decimos la integral de una constante es la constante multiplicada por la variable de integración o por la diferencial, ¿no? Que en este caso es t, menos 2t i. Y finalmente aquí ponemos el menos 6 que multiplica a la integral de t está a la 1, 1 más 1, 2, t al cuadrado sobre 2, j. Entonces, mire, solo estamos aplicando dos reglas de integración, separando sumas y aplicando la regla de la potencia de integración, sumamos 1 al exponente y ese resultado le ponemos como denominador, le convertimos en fracción. Ahora sí ya tenemos una simple expresión matemática en la cual la vamos a colocar ya. La posición es igual a 8i, bajamos, más este resultado de la integral es de esta expresión de acá, más t cubo i menos 2ti, y aquí yo puedo simplificar el 6 con el 2 y me da menos 3t cuadrado j. Pero igual aquí tenemos 1, 2, 3 vectores i. ¿Qué debemos hacer? 8i, ¿no es cierto? Más 1/3 i, menos 2ti, menos 3t cuadrado j. Tenemos que aquí, ¿qué hacer? Tenemos que sacar un factor común, pero mire, aquí le hemos vuelto a reescribir. T cubo sobre 3 equivale a 1/3 t cubo. Solo hemos vuelto a reescribir la expresión, ¿ya? ¿Sí? 1/3 t cubo i. Aquí nos faltó poner la i. Pero tenemos 3i. Entonces vamos a subir la expresión acá. Tenemos una i, 2i, 3i. Igual que el caso anterior, sacamos factor común. Entonces nuestro vector de posición sería igual a factor común i. Le ponemos al final, podrían ustedes poner adelante, no hay ningún problema. De 8 más 1/3 t cubo menos 2t. Y menos el 3t cuadrado j. Mire, factor común de los tres i's. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué procedemos a hacer? En este caso, ordenamos. Y nos quedaría 1/3 t cubo menos 2t más 8i menos 3t cuadrado j metros. Recuerde que según el sistema internacional el vector de posición, la unidad de medida es los metros. Y ya está. Este es nuestro resultado del vector de posición a partir del vector velocidad. Igual que el caso anterior, ¿cómo compruebo que este vector de posición está bien calculado? Tengo que derivar para calcular el vector velocidad. A ver, derivemos. Para derivar una potencia, este exponente baja a multiplicar al coeficiente de la variable. En este caso, 3 por 1/3 me da 3/3, que es 1. Es decir, me queda solo la t. Y aquí la potencia 3 menos 1, 2. Es decir, me queda t cuadrado. Mire, aquí tenemos t cuadrado. Pero aquí aparece un menos 2. ¿Sí? Un menos 2. ¿De dónde sale este menos 2? Ah, derivamos 2t.
t está elevado a potencia 1. 1 por 2, 2. 2. Y t está elevado a la 1 menos 1, 0. Recuerde, toda expresión elevada a la 0, a excepción del 0, nos da 1. Menos 2 por 1, 2. Ah, ya está ahí. ¿Y el 8? ¿Dónde está el 8 acá? Ah, no aparece. ¿Por qué? Porque la derivada de cualquier constante es 0. Por consiguiente, el 8 se elimina. Y pues el vector y que le corresponde, ¿no? Menos. Ahora vamos a derivar 3t cuadrado j. 3 por 2, 6t. 6t. ¿A qué potencia? 2. Restamos 1 menos 1, 1j metros. Mire, entonces hemos comprobado que si derivamos el vector de posición, obtenemos el vector velocidad. Pero si integramos el vector velocidad, como hemos hecho en este caso, obtenemos el vector de posición. Muchas gracias por su atención.